Bienvenidos a Familias Transformadas. Continuamos con el estudio del libro de Proverbios. Recuerden que estamos en el capítulo 10 y continuamos con el versículo 4. Yo estoy utilizando Reina Valera 1960. Igual pues cualquier versión que ustedes tengan, pues aunque otras con otras palabras, pero pues significan lo mismo. Dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, ¿qué quiere decir con la mano de los diligentes? Se refiere a esas personas que son realmente personas hábiles para hacer negocios, personas que todo el tiempo se están moviendo para traer recursos a la familia, personas que todo el tiempo están haciendo cosas para traer no solamente recursos a la familia, sino traer estabilidad y también pues abre puertas a donde quiera que van. Entonces vemos que realmente son personas que todo el tiempo, a pesar de las situaciones que se presenten, porque pues en el video anterior recuerden que nosotros tuvimos una pérdida financiera prácticamente total, pero eso no impidió que nosotros continuáramos esforzándonos por seguir adelante. Nosotros intentamos y seguimos haciéndolo. No ha sido fácil, pero Dios nos ha dado oportunidad para seguir creciendo, estrategias, renovar y hacer muchas cosas que antes quizás no las teníamos en cuenta, porque pues obviamente de toda caída uno tiene que aprender a levantarse. Y en ese levantarse pues ya probamos que habían ciertas cosas que no funcionaron y ahora hay que ensayar otras cosas diferentes. Quizás en esa manera de ser diligente y con la experiencia que tuvimos, Dios nos ha enseñado a hacer negocios que sean realmente, que no tengan mucha inversión. Esa ha sido la ganancia. Y una de las cosas que nosotros miramos pues siempre es la manera digital de hacer negocios. Todavía no estamos 100%, como dicen, duchos en eso, pero ha sido una manera en la que Dios nos ha ido enseñando en qué se puede hacer. Entonces, la idea es no quedarse estancados, es moverse, porque dice, la mano negligente empobrece. ¿Qué sucede? Que hay personas que realmente tuvieron una caída o tuvieron un fracaso, entonces dice, yo no me muevo, no lo intento porque me da temor, algunos, y otros porque ya lo tomaron como un estilo de vida. Entonces dicen, no, si yo me hago el necesitado o la necesitada, pues alguien me va a dar, no solamente la familia, sino personas conocidas. Si yo todo el tiempo estoy con esa queja y ese lamento, pues obviamente me van a dar. Pero ese dar se convierte en un peligro porque la persona se estanca completamente y no busca la manera de salir. Entonces, ese tipo de personas realmente a Dios no le agradan, porque Dios desde que hizo al ser humano, incluso antes de que Adán y Eva pecaran, Dios les dio algo que hacer. Antes de que Eva llegara a la vida de Adán, ¿qué le dijo Dios? Ponte a ponerle nombres a los animales, cuida el huerto. Y cuando Eva llegó, pues era incluso una ayuda más. Entonces, Dios lo que quiere es que uno siempre esté haciendo algo. Porque obviamente Dios no quiere que uno se vuelva, como dicen hoy en día, un parásito de la sociedad. No, Dios quiere personas que realmente seamos productivas, que todo el tiempo estemos dando, estemos ayudando. ¿Qué sucede en algunos países donde el régimen empieza con como la izquierda que llamamos, en darle a la gente muchos beneficios? Resulta pues que tarde o temprano eso se tiene que caer porque eso no se puede sostener. Yo recuerdo que hace muchos años yo conocí a una persona que
me dijo, yo estoy muy contenta porque con este gobierno resulta que yo obtengo muchos beneficios, subsidios, tengo bonos de alimentación, tengo cosas para el colegio de mis hijos, tengo muchas cosas que me ayudan. Y entre más hijos tenga, pues más es el beneficio. Entonces yo le decía a ella, ¿tú sabías de dónde salen esos recursos? Me dijo, claro, el gobierno nos lo da. Entonces le dije yo, no, el gobierno no da nada. Resulta que en este país donde yo vivo con mi familia, pues está dividido por estratos. Entonces, entre más alto sea el estrato, más recursos entran en esa familia y asimismo pagan un impuesto más alto por el estrato. Entonces, cada vez que a uno le llega los recibos de los servicios públicos, ahí te cobran algo adicional para subsidio de los estratos más bajos. Entonces yo le mostré a ella los recibos y le dije, esto es lo que sucede. Si estos estratos, estas personas empiezan a quitarles y a quitarles y a quitarles, les dije yo, y a acosarlos en sus negocios y todo eso, pues obviamente todos pierden, porque resulta que este grupo que está acá con sus empresas, empresarios o gente que gana muy bien, pues ellos tienen que pagar un impuesto para sostener a esos estratos que necesitan. Y está bien. No, yo no digo que eso no se deba hacer, no, sino que hay personas que se acostumbran a ese estilo de vida y nunca intentan salir de eso porque pues es más fácil que les estén dando y demostrar lástima a que ellos puedan salir adelante. Entonces, la idea de parte de Dios cuando hizo al ser humano es para que él mismo se vuelva un ser productivo y proactivo, que él mismo busque los recursos, que él mismo pueda sostenerse. No estoy diciendo que sea malo, ni tampoco estoy condenando eso, pero a Dios le agrada es que uno siempre, siempre esté trabajando, esté haciendo algo, porque pues obviamente si la persona no se mueve, pues cada vez más va a ser más difícil levantarse y la pobreza se va a ir en aumento. Y resulta que muchas veces las personas no se ponen a pensar que es como en una familia, que hay familias que porque uno de los familiares es el que más gana, todos piensan que ese es el que debe ser el banco familiar o debe ser, como dice alguien por ahí, el bombero de la familia, el que apaga los incendios. Y no es así, no es así. Está bien de vez en cuando, pero que eso no se vuelva un estilo de vida ni costumbre de que todo el tiempo se vuelva una carga adicional para la otra persona. Entonces, Dios que nos dice por medio de esto, las personas perezosas, tarde o temprano, acabarán en la ruina. Eso les tendrá consecuencias. Y lo más triste es que muchas veces los que menos tienen culpa son los que sufren las consecuencias. Entonces, Dios dice, sé negligente, sé una persona productiva, muévete, así como la tierra está en constante movimiento y hay estaciones, pues hay estaciones para el ser humano. ¿Qué quieren decir en el mundo espiritual las estaciones? Que tenemos ciclos que a veces no van a ser tan agradables, no van a ser tan productivos, pero igual hay que seguir adelante. Entonces, es un llamado de parte de Dios a estarnos realmente moviendo. Y obviamente, pues las personas que se vuelven, se victimizan, pues como les decía a ustedes, llega el momento en que todo el mundo se cansa y dice, no, este ya no quiere salir. Entonces, hay que ser realmente productivos y proactivos porque así nos hizo Dios. Y yo creo que todos nacimos con dones, nacimos con talentos. Dios nos ha dado la manera de ver cómo salimos adelante. Si hay que hacer cambios y ajustes, pues uno los hace, pero no dejarse llevar y decir, pues aquí me quedo, sino salir adelante. No es como ese dicho que dicen por ahí, es que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y es verdad, si tú te quedas estancado
incluso, y es verdad, los camarones se duermen, pero si se quedan en una corriente fuerte, pues se los llevan. Y cuando se los lleva otro pez, un pez, mejor dicho, grande, se los puede comer o una persona los puede atrapar fácilmente. Puede caer en la red y puede ser devorado. Entonces a nosotros la pobreza se puede multiplicar y se vuelve pues un problema familiar y social. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que uno sea como la sanguijuela. Yo he visto tratamientos con sanguijuelas y las sanguijuelas son todo el tiempo chupe, chupe, chupe sangre y no se cansan hasta que se revientan. O sea, se vuelven víctimas de su propia gula y muchas veces el ser humano se vuelve víctima de sus propias decisiones. Entonces no me muevo, no busco un empleo, no aprendo, no hago nada. Entonces pues obviamente la situación se hace más grande. Entonces eso nos quiere decir el versículo 4. Obviamente que el trabajo, dice, trae recompensa, trae prosperidad, trae satisfacción para la persona, para la familia. Dios dice que aún en lo poco, Él nos prosperará, pero la idea es estar en constante movimiento. De ahí continúa el versículo 5 que nos dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Este es un versículo interesante porque yo no sé cuántos de ustedes saben que a nivel espiritual el verano significa la época joven del ser humano, la época más productiva de nosotros. Entonces es esa época en que las personas tienen toda la posibilidad de hacer ahorros. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchos jóvenes apenas empiezan a producir recursos, lo primero que hacen es gastarse ese dinero en ocio. Entonces se la pasan de fiesta en fiesta, se la pasan de viaje en viaje y aparte de eso, si tienen un buen empleo, si tienen una buena entrada, lo que hacen es que ahí sí tienen amigos por todos lados y invitan a los amigos y les dicen nos vamos para tal lugar, alquilé tal lugar o nos vamos para tal país o para tal ciudad y pues obviamente cuando tú invitas, el que invita pita, dicen, o sea, tú estás invitando, tú pagas todo y ahí sí hay amigos, pero cuando se viene una época difícil, no existen los amigos. Entonces, ojo con eso porque Dios está diciendo por medio de Salomón, es que recoge, ahorra en la mejor época de tu vida. Y otro consejo que yo le doy a los jóvenes es no se involucren en una relación sentimental antes de los 30 años. No, es la época en la que tienen que madurar no solamente emocionalmente, sino espiritualmente. Puede ser que estén maduros físicamente, pero sus emociones y su espíritu no, están inestables y más en este tiempo. Entonces lo recomendable es que realmente sea la época en que ellos estudien, ellos ahorren y si tienen también el tiempo de viajar, porque no todo el tiempo van a estar como que fueran esclavos, no, pero todo tiene su tiempo, porque cuando hay madurez emocional, tú puedes enfrentar cualquier situación que se te presente, por más difícil que sea. Y se lo digo yo, una persona que lleva ya 25 años casada, 25 años. Y hay momentos que son difíciles. Entonces, imagínense ustedes una persona joven que no tiene fundamentos de economía, de todas relaciones personales y todo eso, con cualquier cosa que se presente, pues va a estar inestable. Entonces, lo que Dios dice es, recoge en el verano. El verano de nuestras vidas es la época productiva, no reproductiva. Porque hay gente que piensa que desde los 15 años hasta los 30 es la época reproductiva.
ponga hijos por aquí, por aquí, por aquí, y tienen, mejor dicho, como decimos en mi país, la marimba completa. Para los que no saben, la marimba es un instrumento y es de madera y tiene unas pequeñas tablitas que van desde la más pequeñita hasta la más grande. Entonces dice, hay personas que dicen, que esa familia tiene un marimbero, pues tiene una cantidad de hijos que van seguiditos. Entonces, ojo con eso. Época productiva, no reproductiva. ¿Qué quiere decir? Ahorra, estudia, invierte en ti, en tu conocimiento, invierte en crecer intelectualmente, espiritualmente, en todas las áreas de tu vida. Ahorra para que cuando se llegue el momento de formar una familia, tú ya tengas bases. Porque créanme que si, aunque uno tenga bases, porque nosotros lo hicimos así, ya habían bases, se presentan cosas y duele. Y si uno no tiene bases ni espirituales, ni emocionales, ni sentimentales, te va a agarrar y te va a dar un tortazo la vida. Así que es mejor que realmente te dediques a pensar bien las cosas. Todo tiene su tiempo. Y acuérdate que mientras tú tienes y das, tú eres el mejor amigo del mundo. Pero cuando vienen las adversidades, ahí es cuando uno se da cuenta quién es quién. Entonces, trabaja, estudia, estás en la mejor época. Y cuando dice que el tiempo de la siega, si alguien se duerme en el tiempo de la siega, es vergüenza, ese hijo avergüenza. La siega significa esa etapa que es, aunque ya pasó la cosecha, hay una época en que se recogen los frutos que quedaron ahí en el suelo. O sea, es una época que también hay producción. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Ruth. Ruth ya había pasado la cosecha del trigo, pero habían quedado espigas. Y ese trigo no se quedaba ahí perdido en el campo, no. Llegaban personas que la recogían y la utilizaban pues para ellos poder alimentarse. Lo mismo sucede con el café. El café, la mejor época, la cosecha más grande, es cuando todo el árbol de café, los granos, las pepitas, las cerezas, no sé cómo les digan ustedes en su país, están completamente rojas. Entonces la gente va, hace el corte de café, lo digo yo porque pues estuve levantar esa cosecha, pero en el afán de uno siempre hay pepitas que se caen y uno diría, bueno, eso se pierde, ¿no? Resulta que no. Después de la cosecha principal viene una temporada que se llama la pepena. ¿Qué quiere decir? Que un gran grupo de personas entran a esas fincas o la familia productora de café, uno entra y recoge esos granos que quedaron en el suelo. Eso no se pierde. O sea, porque allí hay recursos. Allí hay bendición. Entonces Dios está diciendo por medio de Salomón que aún en la siega de nuestras vidas, aún en esa temporada en la que parece que ya no somos productivos, claro que sí. Es el momento en que si tú llevas años trabajando, llevas dedicándote a la familia, pero ya cada hijo se organizó, pues ya es el tiempo de que tú puedas aprovechar ese tiempo para hacer como aprender un arte, aprender a tocar un instrumento musical, meterte a un grupo para estudios o ser parte de un grupo que hace obras sociales. Lo que Dios está diciendo es, todas las épocas del ser humano son productivas. Esa idea de que el hombre cuando ya llegan sus años ya no sirve para nada, no es verdad. Cuando ustedes leen la Biblia, principalmente la época de los patriarcas, dice, y Jacob hizo tales y tales cosas y se fue lleno de días y de vida. ¿Qué quiere decir? Que hasta último momento esa persona estuvo productiva. No te estoy diciendo que es malo que descanses, no, sino que no te dejes llevar. ¿Por qué
en el mundo entero hay análisis de que las personas cuando se jubilan es el mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene una motivación. Y cuando no hay motivación, pues la persona se va dejando y ya no tiene más nada que hacer. Y es cuando como que el cuerpo dice, ok, me tengo que apagar porque ya no tengo nada más productivo que hacer. Entonces eso es un peligro. Por eso Dios es sabio. Dice, siempre mantente ocupado. La mamá de mi esposo ya tiene 90 años. Y una de las cosas que yo admiro de ella es que ella eh, hace ropa, vestidos de novia y cosas así. Y hace un tiempo que estuvimos visitándola, yo me quedé sorprendida que a esa edad estaba ella enhebrándole la máquina a mi cuñada, porque mi cuñada no podía hacerlo, no veía bien, y ella enhebró la máquina. Yo me quedé sorprendida. Y cose. Es una mujer que se mantiene todo el tiempo en movimiento. Es una mujer muy digital. Ella, a pesar de sus años, la verdad le ha sacado buen provecho. Como dice mi esposa, ha tenido buena vida, pero es porque ella ha invertido en sí misma. Entonces ella no se limitó, cuando vino la tecnología, ella no se quedó ahí. Ella lo que hizo es, bueno, yo quiero un aparato de esos y ahora lo maneja, como digo yo, de la seca a la meca. Dijo mi hijo, tiene más redes sociales que yo. Y eso es verdad. Entonces, hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Y la mamá de mi esposo no es que se la pase scrolleando, no. Ella lee buenas cosas, buenos artículos y lo comparte con la familia. Y dijo mi hija, parece un call center a las 6 de la mañana, está llamando a todos los hijos para preguntarles cómo amanecieron. Pero es hermoso llegar uno a esa edad así de activo, que como dice un hermano de mi esposo, a mí lo que me gusta de mi mamá es que a ella no hay que llevarla a donde uno quiere, no. Uno le pregunta, mamá, ¿quiere ir? Y si ella dice sí, va, y si no, no. Entonces, eso es una manera hermosa de ver esa temporada de la vida a la que Dios le llama la ciega. Y por ejemplo, a mí pues me sirvió muchísimo. Por ejemplo, las vacaciones nuestras era ir a la finca donde mis abuelos y era recoger cosecha de lo que hubiera. Si había de café, pues había que recoger cosecha de café. Si había que recoger cosecha de frijoles, pues había que recoger cosecha de frijoles. Si había que recoger cosecha de maíz o de trigo, se hacía, porque no todo es en la misma época, curiosamente. Pero siempre había algo que hacer en vacaciones. Pero yo nunca lo vi como una obligación. Nunca lo vi como que estaba siendo explotada, mejor dicho, como una esclava. No. Ni mis primos, ni mis tíos que eran cercanos a mi edad, jamás lo vimos así. Lo vimos como parte de la vida y no hay nada más hermoso que uno sentirse útil en la familia, que a pesar de la juventud, uno se sienta útil. Y aparte de eso, no había cosa más rica que cuando uno cosechaba la mazorca y está tierna, pues esa se pone a asar y pues uno también disfruta de la cosecha. Entonces, cada época se puede disfrutar. No hay que quedarse estancados. Dios no quiere eso para el ser humano. Mi esposo tiene un amigo y ese amigo tiene un hermano que se jubiló hace unos años con su esposa. Eran docentes de una universidad, creo que fue así. Y resulta que ellos se jubilaron jóvenes, pero tienen un gran problema. Dice el amigo de mi esposo, mi hermano y su esposa están muertos en vida. Solo falta que les pongan el féretro y les pongan la lápida. Porque resulta que ellos, como no tienen ninguna motivación, pues se levantan al mediodía, solo almuerzan. O sea, imagínense tantas horas, ¿no? Desde la noche, se levantan al mediodía, están unas horas despiertos y después vuelven y se acuestan y así la misma rutina. Entonces, llegará el momento en que el cuerpo se va a apagar porque no está moviéndose, no tiene motivación alguna. Y Dios dice, todos los días tenemos
algo que aprender. Por eso yo siempre les digo a personas ya maduras, oye, es el tiempo que Dios te está dando para leer, para hacer aquello que habías dicho que te gustaría hacerlo, pero que no era el tiempo, pues ese es el momento. Leer un buen libro, hacer un curso. Como les decía, siempre hay algo que hacer, pero la idea es no quedarse estancados. Dios dice, ambas etapas son importantes. Recuerda que tú estás trabajando en este presente, estás forjando tu futuro. Pero ese futuro tiene que ser bueno, porque si tú hiciste un buen presente y tuviste una buena cosecha, te aseguro que tu siega también será muy buena. Va a haber algo que vas a hacer y vas a disfrutar aún más, porque ya tienes bases. Y si aún así hubo tropiezos, pues Dios dará la manera en que también puedas disfrutar de esa etapa. Entonces, recuerden analizarlo con sus hijos. Seguramente ustedes también tienen historias que contarle a sus hijos y a las siguientes generaciones para reforzarles deseos, hábitos, de que toda etapa, por más difícil que sea, deja cosas buenas. Aún lo malo que parece que nos ha pasado, Dios saca cosas buenas. Yo todavía recuerdo cosas de mi juventud y de mi infancia y las tengo como un gran tesoro, y por eso le digo a mis hijos, toda etapa tiene sus cosas buenas. Hay momentos duros, pero les aseguro que son más las cosas buenas que las cosas malas. Y un día ellos también contarán esa parte de su historia, cómo la han sentido. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Seguimos en el próximo video. Dios les bendiga y disfrútenlo. Chao, chao.